Libro de los Jueces, hermanos, en el capítulo 6, en el versículo 12, leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas? Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oramos a nuestro Dios en esta noche y le decimos: Señor, gracias por tu palabra, Señor, leída. Gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, predicar tu palabra desde este lugar, para bendición de cada oyente, Dios mío. Ruego que tengas misericordia, Dios, de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar para oír tu voz, de los que están a través de los medios, Señor. No hay nada que sea, Señor, imposible para usted. Usted puede alcanzar a esas vidas que están, Señor, a lo lejos, a la distancia. Puede, Señor, llevar este mensaje más allá de lo que nosotros imaginamos, para bendición, para restauración, para fortalecer, para edificar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Glorifícase, Señor, por medio de su palabra. Se lo pedimos para honra y gloria suya, Dios Todopoderoso. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta hermosa y bella noche. Aleluya. Estaremos meditando bajo el tema: Gedeón, el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Amén. Gedeón, el instrumento de Dios para salvar a su pueblo. En estos versículos que hemos leído encontramos una pregunta clave que este hombre llamado Gedeón le hace al ángel que está conversando con él. En el versículo 13, Gedeón le respondió al ángel y le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A qué se está refiriendo Gedeón con esta pregunta? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué es lo que ellos estaban viviendo? ¿Por dónde ellos estaban pasando? La historia, hermanos, nos cuenta de que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para mostrarle a las demás naciones y a todos nosotros hasta el día de hoy cómo Él se quería relacionar con el hombre, con el ser humano. Este pueblo había llegado a un momento donde ya todos, hermanos, los que habían entrado a la tierra prometida, aquella generación de Josué, de Caleb, aquella generación de hombres que eran temerosos y guardaban la palabra de Dios, esta generación se había, hermanos, terminado. Se había acabado, todos ellos ya habían muerto. En el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 10 dice que toda aquella generación, refiriéndose a los que entraron a la tierra prometida de 20 años hacia arriba, dice toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Oiga esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Amén. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Y es de ahí donde el pueblo de Israel comienza a caer, hermanos, a una decadencia espiritual, a quebrantar los mandamientos y las leyes que Dios había dado por medio de el profeta Moisés. Y Dios comienza a tratar con este pueblo, disciplinándonos de una manera fuerte, entregándolo a naciones enemigas, a ejércitos enemigos, para que estos hermanos vinieran a ser esclavos de ellos. Por muchos años los entregaba. Nosotros encontramos esa frase en el versículo 11, capítulo 2, verso 11. Encontramos esa frase muchas veces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto tuvo consecuencia. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Dios los entrega a manos enemigas. En el capítulo 3 nosotros encontramos en el versículo 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de los de Cusán, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán 8 años. Más adelante Dios levanta a alguien que los liberte. En el verso 12 vuelve a decir: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cayeron en un círculo. Dios los libraba una vez, los ayudaba una vez, y volvían a hacer lo malo. Pero eso no se quedaba así. Tenía consecuencia. Eran entregados en manos enemigas. Tenían que servir como esclavos. Cada vez más los años, hermanos, se iban aumentando. Nosotros leemos los versículos, los capítulos de Jueces del 2 al 6, nos damos cuenta que los años de castigo Dios los va aumentando. En el capítulo 6, verso 1, encontramos nuevamente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Amén. Nos damos cuenta que es un círculo. Israel clamaba a Dios cuando estaba en desesperación. Dios los ayudaba, Dios los restauraba, Dios levantaba a alguien que los ayudara. Volvían nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y una vez más la ira de Dios se encendía contra ellos, y por misericordia no los destruía, hermano. Los mantenía con vida. Volvían a clamar y Dios levantaba a un libertador. Gedeón no entendía esto y está preguntando: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está aconteciendo todo esto? Y la respuesta está ahí en todas esas frases: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por esa razón Dios está permitiendo que Israel sea sometido por sus enemigos. Como disciplina, Dios está usando otras naciones como medio para corregir a Israel, para que ellos, hermanos, entiendan, aprendan, respeten y tengan temor a Dios. Alabado sea su nombre. Nos damos cuenta, hermanos, de que esta nación de Madián era una nación fuerte. Dios permitió que Israel fuera sometido bajo la mano de estos hombres, y comenzaron a hacer estragos en sus vidas. Mire, como consecuencia de hacer lo malo, dice en el verso 3 que sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, oiga esto, ni oveja, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían para devastar la tierra.
Esto era parte de lo que Dios estaba permitiendo por la desobediencia de su pueblo. Dios permitía que su pueblo fuera sometido de esta manera, de tal manera que pasaban, hermanos, trabajando toda una temporada. Mire qué tremendo eran los madianitas. Los dejaban trabajar, que se desgastaran, que perdieran su fuerza, sus energías. Y ya cuando todo estaba sembrado, cuando estaban ya a punto de recoger el grano, dice que subían, venían, hermanos, a la tierra de Israel, a la tierra donde Israel estaba, de Canaán, y comenzaban a destruir, dejando una pobreza terrible al pueblo de Israel, dejándolo sin comer. Los que se apresuraban podían guardar algo antes de que ellos llegaran, pero la mayor parte de ellos quedaban sin nada, devastaban el fruto de la tierra, se dejaban sin comer al ganado, las bestias, destruían todo lo que el pueblo de Israel había sembrado, y esto era como consecuencia. Pero nos damos cuenta que este pueblo, hermanos, en esa situación, dice que clamaron a Jehová. En el verso 6, capítulo 6, versículo 6, de este modo empobrecía en Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aleluya. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. No sé, hermanos, por qué hasta el día de hoy el ser humano tiene que ser apretado por Dios, acorralado por Dios. Tiene que sufrir, hermanos, o Dios permitir que sufran de tal manera que ellos puedan reconocer que Dios es el único que puede librarlos de cualquier situación. Este pueblo pasaba por ahí, clamaron a Jehová. La palabra del Señor nos enseña que clamar a Dios tiene que ver con humillarse delante de Él, reconocer de que ya no pueden, que no tienen fuerza, que necesitan la ayuda de Dios. Crónicas o Primera de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humillación delante de Dios, hermanos, hace que Dios restaure, que Dios ayude. Él es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que se apiada de los necesitados. El pueblo está ahí clamando a Dios porque ellos saben, ellos no ignoran que Dios les va a responder en su misericordia. Se humillan delante de Dios y la respuesta de Dios no se deja esperar. En el verso 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, oiga esto, un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir y os saqué de la casa de servidumbre. Dios responde a este clamor. ¿Y qué hace Dios? Levanta, envía a un profeta a los hijos de Israel. Un profeta es la voz de Dios, hermano, en el pueblo. La voz de Dios para su pueblo en tiempos difíciles. Dios está ahí escuchando el clamor, respondiéndole a este pueblo. Y este profeta confronta a Israel, diciéndole o enumerándole todas las veces que Dios los ha ayudado, todas las veces que Dios ha obrado a favor de ellos. Los confronta y le dice: con todo esto ustedes no han querido obedecer a Dios. En el verso 8 dice que el profeta es enviado por Dios y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Oiga lo que Dios había hecho por ellos. Yo, le dice Jehová, os hice salir de Egipto
Yo os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice Dios a su pueblo? Pero no habéis obedecido a mi voz. Una y otra vez el pueblo está desobedeciendo. Dios les está diciendo, miren cuántas cosas yo he hecho por ustedes y ustedes han desobedecido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero vemos, hermanos, que después de ese profeta, Dios decide obrar en la vida del pueblo una vez más. Determina ayudar al pueblo en su misericordia. Dios no está obligado a ayudar a nadie, pero en su misericordia lo hace. Dios determina en su soberanía, hermanos, ayudar al pueblo, y ahora envía a un ángel. En el verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. La encina es un árbol frondoso, un árbol fuerte que está en Ofra. Ofra era una ciudad, o es una ciudad, la cual era de Joás Abieresita. Este era el padre de Gedeón. Gedeón era uno de los que habitaban en esa ciudad, y dice que este hombre estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Había inteligencia en la vida de Gedeón. Era un hombre que era, hermanos, hasta cierto punto tenía más valor que los demás, porque la Biblia no menciona a ningún otro haciéndolo. Pero Gedeón está tratando de ganarle al tiempo, a los madianitas, a que lleguen y destruyan todo. Gedeón está ahí, hermanos, trabajando, esforzándose, sacudiendo el trigo para tratar de ahorrar un poco de grano y poder ayudar a su familia. Dice que Gedeón estaba ahí sacudiendo el trigo en el lagar. Era una zaranda donde mecían el trigo para que quedara el grano, para esconderlo de los madianitas. Y a se le aparece el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón y forzado y valiente. Amén. Dios no se le aparece a personas, hermanos, que no están haciendo nada, que están desocupadas, que están, hermanos, ahí perdiendo el tiempo. Se le apareció a un hombre que está trabajando arduamente, pensando en qué hacer por su familia. Y se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo que Gedeón estaba haciendo era de valientes. Se necesitaba esfuerzo, se necesitaba fuerza de voluntad para poder hacerlo. Cualquier otro hubiera hasta dicho: ¿para qué voy a sembrar si al cabo van a volver a venir y van a destruirlo todo? Pero Gedeón no veía así las cosas. Me voy a preparar, voy a sembrar temprano, quizás pensaba Gedeón, para cosechar temprano antes de que ellos lleguen, yo poder esconder parte del trigo y ayudar un poco a mi familia. Gedeón, cuando escucha estas palabras, le respondió y le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, pregunta Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo, Jehová le dijo: ve, con esta fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice Jehová: no te envío yo. Amén. No te envío yo, le dice Jehová. Esa es una palabra que puede levantar el ánimo de cualquier hombre. Si Jehová los está enviando, es porque Él va a hacer algo a nuestro favor.
Es porque Él no nos va a dejar solo, gloria al Señor. Es porque Él va a estar con nosotros. En Gedeón había tal vez cierto resentimiento, diciendo: si todo lo que nuestros padres nos han contado es cierto, ¿por qué no miramos las maravillas, el poder, la obra de Dios? Pero Dios le dice: tienes una fuerza y con esa fuerza vas a salvarlos. Yo soy el que te estoy enviando. Entonces respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Nos damos cuenta que Gedeón muestra, hermano, impotencia, muestra insignificancia personal, le podemos decir a esto. Él no es un hombre, hermanos, que cree tenerlo todo. Él ni siquiera se cree valiente, ni siquiera se cree forzado. Él reconoce que en él no hay una capacidad, hermanos, para hacer lo que Dios le está enviando. Pero esto es importante en la vida, hermanos, de cualquier hombre al que Dios llama, al que Dios envía. Que reconozca que no tenemos el poder para hacer la obra de Dios. Que reconozca que no somos suficientemente fuertes para hacer la obra de Dios. Que reconozcan que no somos independientes, que necesitamos depender de Dios cada día para poder hacer su obra. Gedeón está reconociendo esto y le dice Gedeón: Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué ejército? ¿Con qué armas? Si yo ni siquiera sé pelear. Le dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Vivimos en esa ciudad. Mi familia es muy pobre y aparte de eso, yo soy el menor de la casa de mi padre. Yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo. Pero Jehová le vuelve a hablar, lo alienta, lo anima y le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, es que cuando Dios llama a alguien, envía a alguien, tiene que haber estas preguntas, tienen que haber estas cualidades que habían en Gedeón. Personas que dependan de Dios en todo. Dios llama a Moisés y Moisés de igual manera le dice a Dios: ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a salvar? Dios trata con Moisés. Moisés se está excusando y muchos a veces dicen: Moisés se excusaba, era un miedoso y todo eso. Pero no, era una persona que sabía que la tarea que se le estaba encomendando no era fácil, que humanamente no hay fuerzas para hacerla, que humanamente no hay capacidad, no hay inteligencia, no hay intelecto, a tal manera que Moisés le llegó a decir a Dios: nunca he sido hombre de fácil palabra, me cuesta hablar, me cuesta expresarme, yo no sé cómo voy a ir a enfrentarme a un rey como Faraón. Personas de estudio, de preparación, que son capacitados desde pequeño para tomar el trono. Pero Jehová le dijo: yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a poner los medios. De igual manera, Dios llama a Jeremías. Y Jeremías le dice: Señor, no me envías a mí. Yo soy un niño, yo no sé lo que voy a decir. Pero Jehová le dice: no digas que sos un niño, porque todo lo que yo te diga vas a decir y vas a ir a donde yo te mande. Y yo voy a estar contigo, y para que veas que yo voy a estar contigo, voy a poner mis palabras en tu boca, le dice Dios a Jeremías. Alabado sea su nombre. Vemos que Dios está llamando, pero no solamente llama a la persona, no solamente la envía, sino que también, hermano, le está prometiendo que va a estar con ellos,
que no los va a desamparar, que no los va a dejar. Gloria al Señor, como le dijo a Josué: levántate pues, mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora y tú eres el que vas a pasar este Jordán con todo este pueblo. Le dice Dios: yo voy a estar contigo, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Alabado sea su nombre. Dios llama, envía, pero también capacita. Gedeón está siendo capacitado por Dios como el instrumento que Dios va a usar para salvar a su pueblo. Dios le confirma este llamado a Gedeón en el verso 32 del capítulo 6. Le confirma este llamado después de que le pide unas ciertas cosas. Usted puede leer todo el capítulo 6 en la casa. Sí, de seguro lo leerá. Amén. En el verso 32 dice que Dios está confirmando el llamado a Gedeón. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es el que contiende con Baal. Gedeón derribó un altar con la leña de un ídolo que estaba en la casa de su padre. Ofreció sacrificio a Dios. Mire que los ídolos sí sirven para algo. Hizo leña con él y le prendió fuego al sacrificio que le ofreció a Dios. Y de ahí quisieron acusar o matar más bien a Gedeón. Pero alguien dijo por ahí: bueno, si es Dios el que ha derribado, o lo que Gedeón ha derribado es Dios, pues que contienda por sí mismo, que pelee por sí solo. Como alguien o algo que ustedes llaman Dios se va a dejar quemar por un hombre. Y desde ese día dice que llamaron a Gedeón Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, porque por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová, lo está capacitando Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los aberacitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Dios está capacitando a Gedeón. El Espíritu de Dios viene sobre él. Es ungido por el Espíritu de Dios. Gedeón con todo esto le está diciendo a Dios que le confirme el llamado. Y Dios se lo confirma. Gedeón le dice: dame esta señal. Y le dice en el verso 37: he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, en el patio, sobre el césped. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca, dice, toda la otra tierra, entonces entenderéis que salvará a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció que eso fue así. En la mañana se levantó y el vellón que él puso estaba seco. Dice en el verso 38: aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, estaba mojado, y sacó de él un rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón no estaba a gusto con esto. Le vuelve a decir a Dios: confirma. Ahora que sea al revés, ahora que la tierra esté mojada y el vellón seco. Y Dios le confirmó tal y como él lo estaba pidiendo. Gedeón se llena de valor, de fuerza, de fortaleza, al saber de que la mano de Dios estaba con él, de que el favor de Dios estaba de su lado, de que Dios lo había llamado, lo había enviado para salvar a su pueblo. Se levanta
el poder del Espíritu, hermanos. En el capítulo 7 dice que se levantó pues de mañana. Alabado sea su nombre. Se levantó de mañana, dice, y este hombre y todo el pueblo que estaba con él, y se armaron de valor para después de 7 años hacerle frente a los madianitas. Comienza, hermanos, Dios a enseñarle a este pueblo lo que iban a hacer. Las estrategias de Dios para entregar la victoria y ser glorificado en medio de su pueblo. Las estrategias de Dios. Jehová le dijo a Gedeón en el verso 2: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Comenzaron a salir de todas las tribus que fueron convocadas. Se reunieron una cantidad de 32,000 hombres para ir a pelear. Pero Dios tiene diferentes estrategias que el hombre. Cualquier persona, cualquier capitán, cualquier líder con 32,000 hombres se siente fuerte, se siente confiado. Y Dios tiene sus propias estrategias y le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hermanos, es que a veces el pueblo de Dios dice cosas tremendas, hermanos, en contra de Dios mismo. Dios conoce a su pueblo. Conoce a su pueblo y le dice Dios a Gedeón: el pueblo que tiene es mucho. Si yo dejo que ellos peleen, si yo dejo que vayan todos ellos y obtienen y les entrego la victoria, corren el peligro de alabarse a ellos mismos, de decir: porque somos una buena cantidad de hombres obtuvimos la victoria. De decir: porque nos unimos de diferentes tribus obtuvimos la victoria, y olvidar de darle la gloria a Dios y olvidar de darle la honra a Dios. Eso es lo que hace muchas veces, hermano, el ser humano. Atribuirse la gloria, decir: por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por el estudio, por mi preparación, por mis padres, por mi madre, por mis ancestros. Y comienzan a hacer una lista de cosas, dejando afuera a Dios de todo. Pero Dios conoce los corazones y le dice a Gedeón: no vaya a ser que ellos digan: mi mano me ha salvado. Ahora pues, le dice, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron a los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Amén. Mire que Gedeón no hizo nada más de lo que Dios le dijo. Lo único que Dios le dijo: haz pregonar, hazle llegar este mensaje a sus oídos. Solamente les tienes que decir: el que tenga miedo y se estremezca, que madrugue y se devuelva. Y se regresaron, hermanos, la mayor parte de los hombres. Entendemos, hermanos, que estas personas no llevaban la intención de pelear. Capaz, estando allá, se iban a unir a sus enemigos. Tenían miedo, estaban estremecidos. Iban ahí, pero no para ayudar, sino más bien para estorbar. Estaban ahí dudando de lo que Dios le había dicho a Gedeón. Se devolvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Y esto era, hermanos, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Es que así siempre habrá gente esperando, hermanos, de que se les dé una opción, un motivo
un mensaje que les permita extraviarse poquito y se regresan, se desvían, se vuelven, porque van dudando de la palabra de Dios. No están confiando en lo que Dios les está diciendo, en las instrucciones que Dios les está dando. Imagínense que Dios mismo que les está mandando a decir: si ustedes tienen miedo y no están seguros de esta victoria, regrésense. Y se regresaron 22,000 hombres. Siempre habrá pueblo, hermanos, en el pueblo de Dios así, con ese temor, con esa duda a lo que Dios nos está mandando, a lo que Dios nos está instruyendo. Pero tenemos nosotros que escuchar la voz de nuestro Dios, que escuchar la voz de Dios, hermano. Hay gente que pareciera que está por la fuerza dentro del pueblo del Señor, que no está para ayudar, sino para causar daño. Jesucristo lo dijo de otra manera: el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesucristo. El que no recoge conmigo, este desparrama. Este va a hacer lo contrario. Este no va a estar de acuerdo a lo que yo hago, a mi doctrina, a mi enseñanza. Está diciendo Jesús, a la misión que se me ha encomendado. Gente, hermanos, de que está a veces en una congregación, dentro de un pueblo, dentro de el grupo de la iglesia, hermano, pero no tiene la mínima intención de pelear su batalla. No tiene la mínima intención de ayudar a sus compañeros. No tiene la mínima intención, hermanos, de hacer algo para la obra de Dios. Alabado sea su nombre. Mire, si esta noche habían muchos que desearan que se les dijera después de comerlo: vamos a ir para la casa, hermano, mejor. O el que se sienta lleno, el que no quedó muy bien por tanta pupusa que comió, se puede ir a descansar, hermano. Le aseguro que la mayoría se hubiera ido. El que se sienta cansadito y medio estorbado de la garganta, vaya y tómese un tecito y se arropa bien. Si no se siente bien, no venga hasta el siguiente domingo. Ay, hermano, se regresan, se van. Hay pueblos que a veces no van por agradecimiento. No están ahí porque han creído, están ahí porque quieren de alguna manera ser vistos. Alabado sea el nombre de Dios. Algunos ya están pensando en irse. A medio mensaje me voy. Amén. No están dispuestos a pelear sus batallas. No están dispuestos, hermanos, a hacer la obra que Dios nos está pidiendo que hagamos. 22,000 se regresaron en aquel. Mire, que yo creo que fue el único día que madrugaron. Madrugaron para regresarse. Alabado sea el nombre de Dios. El que tenga oídos que oiga, para no meterme en más detalles. Aleluya. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Gedeón, como líder, creo que se comenzó a preocupar. 10,000. Dijo Gedeón: bueno, pues todavía 10,000 que ofrenden y diezmen, todavía lo hacemos. Pero Dios le dice: no, todavía es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga: este no va a ir contigo, o el tal no irá. Entonces, verso 5 del capítulo 7, llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón. Es Jehová el que les está dando las instrucciones. Le dice Jehová a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo pondrás también aparte. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, es decir, 9,700 hombres, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
Amén. Dios los está probando. Le dice, llévalos ahí. Y el que lama las aguas como las lame el perro cuando está tomando el agua, no está lamiendo así para adelante, sino que tienen una estrategia. Ellos lamen el agua así, doblando su lengua, y con la misma lengua se tiran bucharadas de agua a su boca, de una forma rápido. Y dice que así le dice Dios, los que laman el agua como lame el perro los pondrás aparte. Y fueron nomás 300 hombres los que agarraban el agua con su mano y la traían a su boca, sin descuidar, hermano, la misión que llevaban. Hombres que estaban vigilando, hombres que estaban pendientes de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero 9,700 hombres pusieron, hermanos, sus cargas, lo que llevaban, se arrodillaron, se tiraron, algunos hasta metían su cabeza, me imagino, a las aguas, dejando todo el cuerpo de afuera, sin importarles nada, conforme, tranquilos, relajados, sin mirar a su alrededor. 9,700 hombres. Y le dice Dios a Gedeón, a estos regrésalos o ponlos aparte, y con estos 300 hombres yo te voy a dar la victoria, le dice Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice, hermanos, que aquella misma noche Dios le habla a Gedeón y le confirma la victoria. Le dice, desciende al campamento donde están ellos, en el verso 9. Y aconteció que esa misma noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes temor, le dice Dios a Gedeón, de descender, baja con furia tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado, y se encontró ahí que justamente cuando él, hermano, llegó, miró la gran cantidad de enemigos. Eran multitud incontable, como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar, en multitud, dice la Biblia. Pero cuando llegó ahí, el Señor, hermano, fortalece la vida de Gedeón y le confirma la victoria. Encontró que estaban ahí contándose un sueño unos a otros. Dos madianitas contándose un sueño, diciendo, he aquí que yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero tenía el discernimiento, la interpretación del sueño. Y le dice en el verso 14, y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó esto, hermanos, Gedeón creyó a nuestro Dios, se llenó de valor, mantuvo su confianza, y vuelto al campamento sin perder más tiempo, levantó a aquellos 300 hombres y les dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y comienza a ordenar, hermano, este campamento. Les comienza a decir cómo es que van a salir en el verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 3 grupos de 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Esas eran las armas que llevaban. Una locura para la gente que no cree en Dios. Amén. ¿Quién va a pelear con eso? Cántaros, trompetas, ni que fueran a bailar, ni que fueran a una fiesta, iban a una guerra. Pero Gedeón estaba confiado en las palabras que Dios le había dicho. Yo te los he entregado en tu mano. Dijo Gedeón, pues con cualquier cosa que llevemos, la victoria está segura. No somos nosotros los que vamos a pelear.
Dios lo va a entregar en nuestras manos. Él sabe cómo hacerlo. Gedeón estaba ya plenamente convencido. Ya a estas alturas que Gedeón hubiera dicho: Señor, ¿por qué no me vuelve de vuelta a mojar el vellón y dejar seca la tierra? Capaz lo hubiera agarrado el Señor ahí con una plena confianza. Él ya estaba seguro y a Dios le había confirmado: prepárense una trompeta, un cántaro de barro y dentro del cántaro teas ardiendo, una lumbre, 3 escuadrones de 100. Y Gedeón se pone como ejemplo. En el verso 17 le dijo: mírenme a mí y hagan como yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. El ejemplo de un líder. El apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Gedeón está diciendo: mírenme a mí y hagan como yo le voy a hacer. Digan lo que yo voy a decir. Hagan lo que yo voy a hacer. Y se está poniendo enfrente de este pueblo. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Gedeón sabe que es Dios quien le va a dar la victoria, o quien le ha dado la victoria. Él está confiado en eso. Y llegan, hermanos, a ese lugar. Llegaron pues, dice Gedeón, y los 100 hombres que llevaba Gedeón con él al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Me llama la atención la hora en que llegaron. Amén. Llegaron a la medianoche. Es que el Dios a quien nosotros servimos, hermanos, no duerme. El Salmo 21, 121 dice: no se adormecerá ni dormirá el Dios que guarda a su pueblo. Alabado sea su nombre. Llegaron a ese lugar a la medianoche. Y a esa hora es que Dios va a comenzar a darles la victoria. La victoria es dada por Dios, aleluya. Y llegan a ese lugar. Y dice, hermanos, que cuando llegaron a ese lugar, estas personas o 300 hombres tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que estaban, y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. A una voz, hermanos, se unieron, se pusieron de acuerdo. Estaban siguiendo el ejemplo de su líder. Gedeón estaba en un extremo haciendo lo mismo, golpeando, quebrando sus cántaros, prendiendo sus teas y tocando la trompeta. Y después pegaban el grito por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y mire, me llama la atención el versículo 21. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 hombres tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó, dice, en aquella noche. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estos 300 hombres, hermanos, estaban de acuerdo, estaban unidos en esta batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando quebraron los cántaros, lo hicieron todos juntos. Cuando prendieron las ateas, lo hicieron al mismo tiempo. Cuando gritaban, lo hacían al mismo tiempo. Cuando tocaban la trompeta, lo hacían al mismo tiempo. Y todos se mantuvieron firmes. No hubo nadie quien dudó de la victoria. No hubo nadie quien dijo: no, me voy a correr, me voy a desertar. Se mantuvieron firmes, creyéndole a Dios, aleluya, confiando en el Señor hasta el final. De repente quebraron el cántaro y no pasó nada. Prendieron las ateas y no pasó nada. Pegaron el grito y no pasó nada. Pero de repente tocaron las trompetas y aquel ejército enemigo se comenzó a enloquecer.
unos con otros comenzaron a ponerse la espada y comenzaron a huir despavoridos. Hermanos, Dios les estaba entregando la victoria. Salomón dijo: el caballo se alista para el día de la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. El que da la victoria es nuestro Dios, aleluya. El salmista dice: Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová el poderoso en batalla. El salmista David dijo: Él es el Dios de los escuadrones de Israel. Él sabe pelear a favor de su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jehová, dijo aquel hombre llamado Jonatán, Jehová puede hacer cosas maravillosas a nuestro favor. Para Jehová no es difícil, dijo Jonatán, salvar con muchos o salvar con pocos. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de las batallas, el Dios de los escuadrones de Israel. Las estrategias de Dios, hermano, no son como las nuestras. Dios tiene sus propias estrategias. Dios sabe cómo pelear. Lo que nos queda a nosotros es obedecer, es seguir sus instrucciones. Él nos ha dicho cómo es que vamos a ganar esta batalla que estamos peleando. Él nos ha enseñado que la batalla que nosotros tenemos no es con sangre ni carne, sino con potestades, con principados, con gobernadores, con huéspedes celestiales. Pero nos ha dado las armas para que nosotros nos preparemos, para que nosotros no estemos descuidados, sabiendo, hermanos, por lo que hemos visto, que la obra de Dios no se cumple, hermanos, por el poder de un hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Zacarías en el capítulo 4 verso 6 dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es Él, gloria al Señor, el que da la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en cada victoria, hermano, Dios usa medios, usa hombres, usa personas dispuestas. Alabado sea el nombre del Señor. En cada batalla, en cada, hermanos, guerra que nosotros tengamos, Dios en su misericordia capacita, prepara, sabiendo que Dios se vale de hombres como instrumento, no porque Él no puede, que al final ni lo sale necesitando, pero Él quiere que alguien, hermanos, esté ahí animando, motivando, siendo ejemplo de fe, de confianza en Dios, sabiendo que Dios usa a hombres como instrumento para salvar a su pueblo. Hermanos, nuestro deseo, nuestra oración hacia Dios debe de ser conforme a lo que la palabra de Dios dice, diciéndole: Señor, hazme un instrumento para tu gloria, hazme un instrumento para tu honra, hazme un instrumento para cumplir los propósitos, los planes que usted tiene para con esta humanidad. Sabiendo que Dios, hermano, levanta, llama, capacita a hombre, deberíamos de clamar a Él para nosotros ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios levantó a este hombre llamado Gedeón. Lo usó como instrumento para salvar a su pueblo de la esclavitud de sus enemigos. Pero también en la palabra de Dios encontramos cómo Dios, en un tiempo determinado, establecido por Él, envió a su Hijo Jesucristo para libertar a todos los que estaban esclavos en el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Lo envió, hermanos, para libertar a los que estaban atados al pecado. Y una vez el hombre es redimido por el sacrificio de Cristo, este puede ser usado por Dios para llevar este mensaje de salvación, para pregonar
que solamente a través de Cristo Jesús el hombre puede obtener victoria sobre el pecado. El hombre puede obtener victoria sobre toda obra de Satanás. Solamente a través de Cristo Jesús podemos vencer las obras del enemigo. Que sea Dios capacitando nuestras vidas cada día para poder llevar este mensaje, para poder anunciar, para poder clamar a nuestro Dios y decirle que nos haga instrumentos para su gloria. Que haya ese deseo en nuestros corazones de decirle: Señor, mira cuánta gente ahí esclavizada, hundida en el pecado. Hazme un instrumento para llevarles el mensaje de salvación, para llevarles el mensaje que los va a hacer libre, para llevarles el nombre en el cual van a ser salvos. Que haya ese deseo en nuestros corazones, como instrumentos de nuestro Dios, ser instrumentos de nuestro Dios. No podemos estar tranquilos, no podemos estar relajados, hermanos, en medio de toda esta dureza que hay en este mundo. No podemos nosotros darnos por vencidos. Es verdad, a veces llegan esos pensamientos: ¿para qué? ¿Para qué vas a seguir predicando? ¿Para qué sigues anunciando el evangelio? Si ya saben, si ya conocen. Nadie ignora. Pero el Señor nos manda a que lo pregonemos, a que no nos cansemos, a que no nos rindamos, a hacer su obra, hermanos, cada día, a levantarnos, a sacar nueva fuerza de debilidad, a prepararnos, a encerrarnos con Dios y estudiar su palabra, buscando el mensaje de Dios para nuestra vida. Sé que cada día, hermanos, es más difícil encontrar algo. Cada día se vuelve más difícil. Pero Dios en su misericordia nos sigue llamando, nos sigue hablando, nos sigue mostrando su palabra por medio de su Espíritu Santo. Y esta noche nos está enseñando que Él puede capacitar nuestra vida como instrumentos útiles para su gloria, para salvar, para libertar al cautivo, para llevar el mensaje de salvación. Pero tienen que haber personas dispuestas, personas que se paren firmes, que no se dejen mover por nada, por los ataques que sufrimos, por los ataques que vendrán. Que no se dejen mover por la dureza, por el rechazo a las cosas de Dios. Que no se dejen mover por cuántas personas, hermanos, hacen daño. Personas que se paren firmes creyéndole a Dios que el Señor va a entregar la victoria, que el Señor va a salvar a los suyos, que el Señor va peleando por nosotros. Gloria sea dada a su nombre. Póngase sobre sus pies en esta noche y le da gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Señor, te damos gracias, gracias te damos, porque eres bueno, Dios mío, porque eres maravilloso, Dios. En esta noche levantamos nuestra voz al cielo, pidiéndote, Padre de la gloria, que capacites nuestras vidas, que capacites más vidas, Señor amado, que capacites a tu pueblo para ser instrumentos suyos, para llevar tu palabra, para hacer tu obra, para moverlos en el área que usted quiere que nos movamos. Sé que usted está con nosotros, ayudándonos, peleando por nosotros, guiando nuestras vidas, Dios mío. Ruego misericordia, ruego que nos ayudes,
que derrames tu bendición sobre tu pueblo. Señor, que hagas despertar en cada corazón un deseo ardiente por ser un instrumento para su gloria. A despertar en cada vida, en cada corazón presente, Señor, en esta noche, un deseo ardiente por ser un instrumento para su gloria. Sea usted, Señor, poniendo en cada corazón, tocando cada vida, llamando cada vida, Dios mío, capacitando cada vida en el nombre de Jesús. Glorifíquese, Padre. Glorifíquese, Dios mío, de una manera grande y poderosa. Haznos instrumentos para tu gloria. Así como usaste a este hombre, puedes usar nuestras vidas si a usted le place. Usted que conoce, Señor amado, las virtudes que hay en nosotros. Usted que mira lo que nosotros no miramos. Usted que conoce nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Usted conoce nuestra fortaleza y nuestra flaqueza. Lo conoce todo de nosotros. Guíanos a ser instrumentos para tu gloria. En medio de esta generación en la que vivimos, Dios mío. En medio de esta sociedad, de este mundo. Ayúdanos a ser instrumentos para tu gloria. Queremos llevar tu mensaje. Queremos pregonar tu mensaje. Queremos llevar esa noticia, Señor amado, que solamente en usted hay libertad y perdón de pecados. Ten misericordia de esta humanidad y levanta instrumentos para tu gloria y para tu honra. Ten misericordia de esta humanidad y levanta instrumentos para tu gloria. Capacítalos con el poder de tu Espíritu Santo. Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo. Mientras nosotros predicamos, usted puede hacer señales y prodigios. Pueda convencer los corazones por medio de tu Espíritu Santo. Pueda redarguirlos y compunirlos. De tal manera, Señor amado, que las vidas puedan preguntar desesperadamente: ¿qué haré para ser salvo? Instrumentos para tu gloria, Señor, queremos ser. Yo sé que usted no ha cambiado. No ha cambiado, sigue teniendo el mismo poder. Obra, Dios mío. Obra, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe toda cadena que ata las vidas, Señor amado, en pecado. Levanta, Señor amado, del polvo al menesteroso. Del muladar, Señor amado, al menesteroso. Del polvo al pobre, Padre de la gloria. Levanta al caído, Dios mío. Para tu honra y para tu gloria puedas obrar. Puedas glorificarte. Puedas hacer esa obra que nadie puede hacer en el corazón del ser humano. Regenerarlo, renovarle su mente y cambiarle la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Liberta esas vidas que están poseídas, atadas, en prisiones oscuras. Ten misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Rompe esas cadenas
de una vez y para siempre, Dios mío. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado, oh Altísimo. Que tu nombre sea glorificado, oh Altísimo. Que tu nombre sea glorificado. Aquí hay un pueblo que te clama, que te pide, que clama por misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Glorifícate, Padre. Y hoy, esta noche, ponga en cada corazón, Dios mío, el deseo de servir para tu obra, el deseo de seguir avanzando, de seguir prosperando, de seguir, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque eres bueno. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta noche. Glorias sean dadas a nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el